Bienvenidos a este espacio, amantes de la literatura. Freddy Barraza se dirige a ustedes y en esta oportunidad vamos a exponer una obra de gran envergadura, que fue tanta el potencial de este libro que su autor fue llevado incluso a los tribunales, junto con su contemporáneo Charles Baudelaire, el autor de Las Flores y el Mal. Nos referimos a la obra publicada en el año 1857, Madame Bovary. La historia de Emma Bovary se centra en la segunda mitad del siglo XIX, en el contexto del Segundo Imperio francés. Ya en este contexto ya había pasado décadas después de la Revolución Francesa y próximamente la caída del Imperio Napoleónico. La burguesía se había consolidado en el poder. Y Flaubert era un autor que deja una huella dentro del realismo literario, anteponiéndose o como antítesis de lo que era el romanticismo y lo que significó para ese contexto la ruptura de un movimiento que pregonaba los ideales de la exaltación de sentimientos y la pasión. Pero ¿qué es realmente Flaubert y Madame Bovary? Acompáñenme para saberlo. Madame Bovary, los infortunios de una ilusión. En la primera parte de la novela, en esta edición que tengo de Editorial Orbis, una editorial argentina, vamos a analizar los pasajes de esta gran novela, dividida en tres partes. En la primera, para entender el desarrollo de la trama novelesca, es importante entender también uno de los protagonistas. Nos referimos a Carlos. Carlos era un muchacho provinciano que había migrado a París con el fin de desarrollar y culminar sus estudios. Empieza la novela escrita en primera persona, en plural, y entonces es recibido un buen día en el colegio como un mozo provinciano, algo tosco, algo introvertido, y venía de la mano del director que lo traía y tenía perspectiva de su nota. Y entonces la trama gira en torno o el comienzo de la novela en torno a ese muchacho Carlos, que es un migrante en la Ciudad Luz, en París. Pero ¿qué sucede más adelante? Carlos llega a concluir después la secundaria, se gradúa de médico, que era el gran sueño, uno de los grandes sueños que tenía su madre, y también un poco lo que había hecho su padre, ¿no? Que era un tipo bastante hosco, bastante parco, bastante arrogante, como describe el libro. Y en cambio su madre tenía ese gran sueño y esa gran labor de toda madre abnegada que desea lo mejor para su hijo. Tiempo después, Carlos, ya adulto, ya como un médico en su precoz carrera, contrae nupcias con una viuda adinerada. Era una mujer no precisamente guapa, delgada, adentrada en años, un poco amargada, pero significaba a la vez un seguro económico para Carlos y a la vez era la voluntad de su madre de casarse con él. El tiempo pasa y un día es invitado a una granja de un tal señor Juan. Él era un granjero próspero, un pequeño burgués campesino, y entonces él va a atender y dar su servicio de médico porque él se había lesionado la pierna. Y en ese contexto conoce a nuestra gran Emma. Él se queda deslumbrado por la belleza de ella. Es una mujer exótica, con esos encantos de mujer provinciana, aunque un poco tenía las manos un poco desarregladas, como describe el texto, pero su belleza estaba en sus ojos. Decía, ¿no?, que contrastaba, sus ojos castaños se contrastaban con sus largas pestañas negras, y eso cautivó al joven médico. Más adelante él vuelve para seguir con el tratamiento y se hace un asiduo concurrente a la granja del señor Rouen para ver nuevamente a su bella hija. En ese contexto, pasado tiempo después, la esposa de Carlos, esta señora, esta viuda, muere. Él siente un poco pesar por ella, a pesar del carácter un poco áspero y duro de ella. Como dice el texto, se sentía vacío porque a pesar de todos esos altibajos, ella lo había amado. Carlos ahora, con el semblante alicaído por la pérdida de su esposa, decide guardar un tiempo de reposo y después de eso volver a frecuentar a Emma, la provinciana que lo había deslumbrado. Viaja nuevamente a ese recóndito lugar y pide su mano esta vez.
quiere aventurarse en el inicio del amor por ella. Emma era una muchacha joven, guapa, con ese encanto de mujer provinciana, que había sido criada en un convento, bajo una educación bastante convencional. Se había vuelto bastante asidua a la lectura de novelas románticas, el viaje de sueños, el ir tras ciudades y lugares que no conocía, la libertad imaginaria que le había dado los libros que leía, todo. Y entonces hizo en ella forjar unas ansias y unos deseos que después fueron reprimidos por el duro revés que se da con la realidad, como veremos que será el cuerpo por el cual girará toda la trama novelesca, ¿no? Tiempo después de contraer nupcias con Emma, Emma se siente frustrada por el hecho de que todo lo que ella había alimentado en su infancia, que consumía bastantes novelas románticas, de esa vida puesta en el ensueño, contrastan mucho con lo que era la realidad. Un matrimonio monótono, un tipo parco como era Carlos, que no parecía despertar ningún apetito en el alma aventurera, cálida de su mujer. Un día asisten a un evento de un marqués, el marqués de Bayard de Hartz, desconozco la pronunciación, no hablo francés, y entonces a partir de eso, ella empieza ahora una nueva ambición, lo que son los bienes materiales, lo que es el placer del consumismo y la vida privilegiada que llevan algunos aristócratas, y eso se empieza a tornar como un deseo insaciable que ella era alimentando a partir de ese momento. Con esos acontecimientos termina la primera parte de la novela. Con esto Flaubert marca lo que es el inicio de su obra maestra, ¿no? Y esperemos seguir con ustedes y que nos sigan acompañando en las partes siguientes. En la segunda parte de la novela, Carlos decide viajar con Emma a la ciudad de Yongbing. Es una ciudad que queda a unos cuantos kilómetros de Rouen, donde vivía, para superar la crisis emocional de Emma. Ya estando en esa ciudad y pasado el tiempo, les nace una hija, a la que llaman por nombre Berta. Una pequeña niña que se desarrolla en el contexto de una familia que aparentemente no atravesaba la mejor etapa de su relación de pareja. Pero ¿qué sucede? Tiempo después y pasado los días, Emma no sentía ese afecto de madre por ella, y la pequeña crece ante el desconsuelo de no sentirse querida por su propia madre. Pasado tiempo después, conoce a nuevos personajes que también jugarán un papel importante en la segunda parte. Nos referimos, por ejemplo, al boticario Omais, que es un farmacéutico local y también con ende a toda su familia. También al señor Letraus, que es un comerciante un tanto inescrupuloso y manipulador. Y también a un personaje clave dentro del idilio de Emma, nos referimos a a León. León Dupleix era un asistente de abogado, un muchacho que estudiaba Derecho y estaba próximo a recibirse en esa profesión, pero él empieza a vivir ese idilio por ella, y ella, sintiendo poder revivir esa pasión que había alimentado por las lecturas de novelas románticas, quiere protagonizar ese idilio con él, pero él, ante la cobardía de no poder sentir y corresponder ese amor por Emma, decide huir nuevamente a París. Nuevamente Emma cae en el aburrimiento y en la gran monotonía de una relación que parece no satisfacerla. Los sueños idealizados que ella tuvo producto de la lectura de novelas románticas parecen no contrastar o darse un duro revés con la realidad que dista mucho de ser de esa ficción que había alimentado su corazón y su sed producto de sus lecturas juveniles. Y entonces vuelve a caer en el desbalance de una monotonía que la hunde en eso. Pasado tiempo después, ella vive un idilio con Rodolfo. Rodolfo era un terrateniente local bastante próspero, pero con bastante fama de Don Juan. Y entonces ella se aventura en este nuevo idilio, ¿no? Empieza a jugar bastante con el adulterio como eje de su creación literaria, y entonces ahora se aventura con él. Viven escenas intensas, se aman, se escriben cartas de amor, aparentemente a espaldas de lo que dice el resto de personas, ellos se aman con una intensidad que solo los amantes conocen, pero hasta se aventuran en la posibilidad de huir juntos de París. Pero la cobardía nuevamente de él
hace que en último momento desista de la idea y la abandone con una carta, y dejándolo a ella profundamente herida y con unas ansias de amar que nuevamente se ven cortadas sus alas. Entonces, próximamente en la novela empieza uno de los declives de Enma, que es la gran ambición por el dinero, y ella contrae deudas con el señor Loraux. Es otro personaje de la novela. Nuevamente de paseo se van a una ópera y vuelve a ver a León en ese contexto. Y se da nuevamente el idilio entre ellos, como si fuera una recapitulación de lo que sintieron. En estos contextos o con estos hechos termina la segunda parte de la novela. Y espero que nos acompañen para seguir en Madame Bovary. Bueno, en la tercera y última parte de Madame Bovary nos encontramos con una Enma que ha contraído deudas producto de los pagarés que ha firmado con el señor Leroux, que es un tipo, un empresario, un comerciante y a la vez prestamista bastante pernicioso, bastante maquiavélico, y le hace firmar unos pagarés a ella. Su familia se encuentra ahora al borde del colapso económico porque Carlos tiene que asumir los gastos de ella y esas deudas perniciosas que ha contraído ante la amenaza que se le embargue su casa y sus propiedades. Se cumplió lo que tanto había dicho la madre de Carlos, que Enma era una mujer bastante poseída por las ambiciones personales, por el afán egoísta de conseguir cosas, por los deseos vanidosos que adquirió desde la noche que fue invitada a una reunión en la casa del marqués de Bassourac, que era un tipo que la deslumbró con sus privilegios y cosas materiales. Entonces ahora Enma se enfrenta a eso. Para poder salir de ese socavo económico, decide volver a brazos de sus amantes. Va donde Rodolfo y este se niega, lo visita incluso a costa de su propia dignidad. Va donde León y él también la rechaza, sintiéndose desprotegida y ahogada ante sus propios deseos egoístas y sus afanes materiales. Decide tomar la decisión trágica de acabar con su vida. Toma el arsenio, que es una especie de veneno que ella lo adquiere de la botica del señor Omais, y entonces ingiere eso. Luego de consumir eso empieza el declive de su vida todo. A cada paso, y acá vemos la riqueza lírica y estilística de Flaubert que le da a la prosa, porque él cuando dice, ¿no? Y Carlos corre desesperadamente por salvar la vida de su mujer y ante la inminencia de la muerte, entonces recapitula más adelante el narrador lo que dice, ¿no? ¿Dónde estarán esos pies que morían por correr a la lujuria? Esos ojos que deseaban la vanidad. ¿Dónde estará esa vida puesta en ella? Vemos que la riqueza lírica que le da al final de Enma juega bastante en el aspecto melodramático que tanto había hecho hincapié Flaubert en su escritura, que ya analizaremos más adelante esos 4 componentes de la novela, que es el melodrama, que es el sexo, que es la rebeldía y que es la violencia. 4 fundamentos básicos que Mario Vargas Llosa se encargó de enumerar en su libro Madame Bovary, Orgía Perpetua, que se lo recomiendo, es un libro de crítica literaria, y ahonda un estudio más exhaustivo de la obra de Flaubert. Después de ese acontecimiento de la muerte de ella, una gran pena, y se sienten todos acongojados por la partida de ella. La pequeña Berta no entiende lo que pasa a su alrededor. Carlos, no contento con los bienes que le han embargado, ahora se afronta una realidad, descubre la infidelidad de Enma, sus pesadillas se hacen realidad, descubre de casualidad las cartas que le mandaba León, que le mandaba Rodolfo, y hay un gran pesar por eso, ¿no? Pero vemos también a la vez que Carlos, después, por esos caprichos del azar y el destino, se encuentra con Rodolfo, y ambos no deciden encararlo ni recriminarle la conducta adúltera de su mujer difunta, sino al contrario, como dice el texto de manera literal, esto es culpa del azar. Ese melodrama que parece llevar él se cumple en el texto. Ya para finalizar las páginas de esta inmortal novela, vemos a una pequeña Berta que ya camina y un buen día sube para las azoteas a visitar a su padre y se queda con la ingrata sorpresa de que él ya había muerto. Le toca con ese cariño que toda hija quiere desprender a su padre, que quiere mostrar a su padre, y ya es tarde. Carlos ya está muerto. El gran enigma que deja acá Flaubert a los lectores y al panorama literario mundial es que
se desconoce el motivo de la muerte de Carlos. No se sabe si muere de pena, no se sabe si muere de alguna enfermedad, no se sabe si ya venía deteriorada su salud por antes. Nos deja a todos con ese gran enigma, ¿no?, de la muerte de ella, de él. Y bueno, vemos que ahora el destino de Berta, su pequeña hija, se destinará de la siguiente manera. Ella irá primero donde su abuela, o sea, la madre de Carlos, pero ella fallece. Y entonces es enviada a la casa de su suegro, del señor Rual, el papá de Egma. Pero vemos que él queda paralítico y no puede mantenerla. Pero ahora ella lo manda a donde una tía suya, pero ella, al ser muy pobre, lo manda a trabajar a Berta a una fábrica de hilandería, a una fábrica textil, para poder subsistir. Y como si el hecho cronológico de los hechos se dieran de una manera así, de un zarpazo, menciona que después de eso no hubo ningún médico en Yombín y que los que habían sufrido el asedio del boticario Maíz, y él había recibido un galardón que era la Cruz de Honor por su servicio. Con esas palabras termina la gran novela de Flaubert. Y ahora, para hacer un pequeño análisis dentro del valor literario que han hecho los críticos, bueno, Flaubert marca un hito en la literatura. ¿Por qué? Porque él es uno de los principales precursores del realismo. El realismo es una corriente que surge en la segunda mitad del siglo XIX para anteponerse al romanticismo. Entre las principales características está la crítica concienzuda y detallada que se hace del panorama social de la época. Como le dije en un inicio, Flaubert le tocó vivir en un contexto post caída del gobierno napoleónico, post guerras napoleónicas. Francia ya había atravesado la revolución de 1848, vivían en el segundo imperio francés, y entonces en ese contexto le tocó vivir a Flaubert, y a partir de eso él teje su novela. Y como decía Mario Vargas Llosa dentro de su libro La Orgía Perpetua, que permítame mostrarles, es una edición muy bonita de Seix Barral, es una joya a estas alturas. Entonces él enumera 4 componentes principales de la novela de Flaubert: la violencia, el melodrama, el sexo y la rebeldía. Analizaremos esos 4 factores. La violencia. Egma es una mujer que vive en el contexto de una violencia que se manifiesta a una mujer que solo quiere desinhibirse y liberarse de las ataduras que cree ver en el mundo real, producto de las ficciones que había alimentado de su lectura de novelas románticas en sus años juveniles, cuando vivía en un convento. Y eso la conlleva a ser una rebelde, no una rebelde violenta ni insurgente, sino una rebelde individual y con fines hasta egoístas, porque ella quiere liberarse de las ataduras que la tejen tanto al entorno que le ha tocado vivir, al duro revés que se da con un matrimonio monótono, al duro revés que se da con esas ansias de libertad que habían alimentado sus novelas, ante ese deseo tan autorreprimido que la sociedad le infringe, como era la moral puritana de la época del contexto de Francia. Y entonces en ese contexto se da. Y el otro factor que vemos más adelante también, ya hablamos de la rebeldía, ya hablamos de la violencia, y ahora nos toca hablar del sexo. El erotismo en Flaubert es un erotismo embellecido por la estilística narrativa, pero de manera implícita. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar en las páginas ni los encuentros que tenía Egma con Rodolfo ni con León escenas explícitas de sexo. No vamos a encontrar frases alusivas a los encuentros que ellos tenían, sino lo que alimenta es ese aporte que hacen los críticos, es algo implícito. Es ese dato escondido que dicen que se encuentra dentro de una narrativa, que es los encuentros que tenía, por ejemplo, Rodolfo y Egma a oscuras, cuando se escondían para encontrarse, ese deseo que Egma alimenta con sus cartas hacia él, los encuentros que tiene en un carruaje con León, y esas escenas donde ella se desviste el cabello, y entonces la prosa erótica alimenta esos deseos y enriquece los componentes que entremezclan la novela: la cursilería, la violencia, el melodrama y el sexo. Y el melodrama se manifiesta creo yo, en la escena en la que Egma muere, porque hay
una riqueza lírica que nos hace a todos conmovernos con esa personalidad ambivalente que era Egma. Podría mostrar egoísmo por las cosas materiales que quería, con un afán así, o cómo trataba a su hija, o cómo veía el matrimonio y la labor sacrificada de Carlos, y a la vez conmovernos por esa naturaleza ambivalente que era poder conmoverse ante hechos cursiles, como eran las cartitas que le mandaba Rodolfo, como esos juramentos de amor que tenía, y todo eso que había alimentado su naturaleza de lectora de novelas, ¿no? Entonces, más allá de todo eso, Flaubert representa todo ese panorama en su literatura. Los datos anecdóticos que cuentan era que Flaubert, en el contexto que escribió Madame Bovary entre 1851 y 1856, él vivía, esos 5 años que escribió esta obra maestra, él vivía un idilio con Louise de Coselet. Vuelvo a decir, no sé si lo estoy pronunciando bien, habló francés. Y entonces ella era una mujer con la cual sostenía una correspondencia. Y a partir de eso él enumeraba lo que sus ideas sobre la sociedad burguesa de su época, lo que él definía como su vocación literaria, lo que él definía sobre su percepción de la vida. Veremos por qué él es un pesimista, a comparación de otros escritores como era Honoré de Balzac, que era un hombre que al contrario tenía una visión más óptima de lo que quería su alrededor, contrario a Flaubert, que es un pesimista en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y entonces estas ilusiones alimentan la narrativa de Flaubert. Y bueno, otro dato anecdótico que cuentan es que Flaubert fue llevado a los tribunales por esta novela, por ser acusado de atentar contra la moral. Pero el brillante alegato que hizo su abogado le permitió a Flaubert poder seguir en esta carrera de escribir y la tantas veces ingrata literatura, junto también a Las Flores del Mal, que era un poemario de Charles Baudelaire que también generó polémica en su época, ¿no? Vemos que al contrario, eso acrecentó más la fama del escritor. Y después de analizar las partes de la novela, la apreciación crítica, invitaría a todos a seguir degustando de esta narrativa de Flaubert. Los 101 y miles de ediciones que habrá en todo el mundo, pero creo yo seguimos profesando lo que Mario Vargas Llosa dijo en La Orgía Perpetua, de que escribir, repitiendo lo que decía Flaubert, es una manera de vivir. Ni a Carlos, ni a Rodolfo, ni a León, Egma le puede dar lo que me dio a mí. Así describe textualmente en las páginas de su encuentro con Egma, ¿no? Cuando él viaja a París. Bueno, y teniendo esa apreciación, bueno, agradecerles por haberme acompañado en esta aventura literaria, de rememorar una obra de tan envergadura y de bastante arraigo como es Madame Bovary. Agradecer también a mi amigo Luis Felipe Ríos, que sin él no hubiera sido posible la grabación. Ahí abajito les dejo su número para que se contacten. Es un editor y fotógrafo y hombre del trabajo publicitario bastante bueno. Y también les dejo mi número. Dicto clases de historia, literatura y filosofía y con gusto estaré para resolver todas sus dudas. Nos vemos y no se olviden que escribir es una manera de vivir. Cuídense.